bendición, Padre, poder escuchar su palabra, Padre. Te lo pedimos, Padre, que sea usted obrando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que sea también usted, Señor, de poder poner en sus corazones a cada uno de nuestros hermanos, Padre, poder escuchar sus palabras, Señor, y poderlos conectar aquí por medio de todo esto, Señor. Padre, también te pedimos, Padre, por las familias que también no pueden también poder venir, Padre, que tengan un mensaje también, Padre, de cada uno de nosotros, para que puedan entender también sus palabras, Señor. Te lo pedimos, Padre. Sea usted obrando en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Padre Jesús. Amén. 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 Bien, buenos días entonces a todos. Conectándonos ya por Facebook para iniciar nuestra lección también. Los hermanos que están en Zoom, los hermanos que están por conectarse, bueno, aquí estamos esperándoles a ellos. Y precisamente, bueno, vamos a hacer algo sumamente importante y necesario, ¿no? De recordar un poco lo que estamos viendo, lo que es nuestra lección de señales de vida. Pues debemos recordar lo que vimos en los capítulos anteriores, del 1 al 3, luego del 4 al 7, hablando de identificar el pecado, así como también identificar todo lo que Jesucristo hizo. Y ahora lo que corresponde es la parte activa, la parte práctica, y una de las cosas necesarias es nosotros recordar lo que son las señales de vida, o sea, lo que el creyente debe estar activo. Ya estamos muertos al pecado, por lo tanto estamos en vida. Y vamos a recordar lo que es Romanos capítulo 8, versículo 2, donde nos dice, es un enunciado sumamente importante, donde nos habla acerca de cómo debe iniciar la vida práctica del creyente para ser diferente. Romanos 8.2, lo pueden ubicar, pueden leerlo en pantalla los hermanos que están en Zoom, los que están en Facebook, pueden ubicarse en sus Biblias. Romanos capítulo 8, versículo 2, dice de la siguiente manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso hablamos ya la semana pasada. Específicamente, podemos ver en el texto escrito, cuando se utiliza la palabra espíritu, pero está en mayúscula, debemos entender claramente que se trata del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que fue enviado para ayudar a crecer la iglesia, para mantener la iglesia, para fortalecerlo. Entonces, vemos donde claramente nos dice allí que ese Espíritu Santo, a través de lo que Jesucristo hizo y lo que nosotros debemos hacer para mantenernos en cuanto a lo que es la ley del pecado que debe morir en nosotros, para nosotros entender claramente, dice que hemos sido librados del pecado y de la muerte. Del pecado significa que tenemos opción de pecar o no pecar. Es decir, ya no es una ley que se debe hacer claramente, donde el que no tiene Cristo no tiene otra opción sino que pecar. Pero está entonces lo que ese Espíritu Santo que vive, que mora en nosotros, Él nos ayuda a entender de que estamos muertos al pecado, e incluso el ser parte del cuerpo de Cristo, ya nosotros vamos a gozar de vida eterna. Es decir, ya aunque estamos muriendo físicamente, espiritualmente nosotros vamos a mantenernos como cuerpo de Cristo eternamente y para siempre. Entonces, a ese texto es que se refiere, porque nosotros estamos luchando para seguir lo que es vivir para nuestro Dios. Y nuestro Dios es eterno, y si somos del cuerpo de Cristo, entonces somos eternos también. Una de las cosas que vimos, recordamos lo que es el resumen de estos capítulos que vamos a ver, incluyendo desde el capítulo 8, que ya comenzamos, hasta el capítulo 16, son 3 grandes temas que son sumamente importantes, el cual estamos comenzando con lo que es la seguridad en este caso de la salvación, donde nos dice claramente que están las evidencias de la salvación y la obra efectiva de lo que Dios está haciendo en nosotros. También habla sobre lo que es el pueblo judío, lo que son los israelitas, el cual Dios en su soberanía desde un principio creó a este pueblo
pero también en su soberanía ellos deben entender, el pueblo judío, que Dios envió a Jesucristo para que ellos sean salvos y crean en Cristo como su único Salvador y Señor. Por lo tanto, la soberanía no es solamente radica en que ellos son el pueblo de Dios, sino que ellos deben adoptar la voluntad de Dios que es en Cristo Jesús. Y finalizando los capítulos del 12 al 16, hemos leído en muchas ocasiones la parte práctica de si ya eres salvo, ya pasaste de muerte a vida, entonces como cristiano debes tener una vida en servicio. Y allí da varios aspectos, muchos aspectos incluso, sobre lo que es el servicio cristiano, donde no solamente se habla de lo que tiene que hacer, sino de lo que tiene que ser él como cristiano. Entonces hemos visto todo esto, gracias al Señor ya avanzamos en esto, y una de las cosas que podemos ver, y lo que dice los primeros 4 versículos del capítulo 8, es que si nosotros realmente somos nuevos y tenemos nueva vida, en nosotros tiene que andar algo diferente. Nuestra vida debe ser diferente. Debe haber entonces un nuevo andar, una nueva vida. Dios envió a su Hijo para tratar con el pecado. Además, aunque Dios a través de Cristo nos dio la salvación, debemos entender que Jesucristo condena el pecado en la carne. Cada vez que hablaba Jesucristo acerca del pecado, hablaba con sus apóstoles y las personas que escuchaban que debían apartarse de lo que es la vida pecaminosa y que a través del lavamiento por la palabra, es decir, a través de reconocer en Cristo, a través de la palabra de Dios, las cosas tienen que ser diferentes. Por eso es que nos dice que la nueva vida capacita al creyente para andar en una manera diferente. Ya no es el viejo hombre, ya no debe ser la misma persona. Si nosotros estamos recordando lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso sería algo maravilloso que pudiera cumplirse totalmente en nosotros. Pero sabemos que nuestra lucha es constante. Pero la lucha es para aquellos que sí quieren cambiar. Para los que no quieren cambiar, no tienen ninguna lucha y la vida cristiana es tan fácil porque ellos siguen haciendo lo que mejor les parece. Pero lo que dice la palabra de Dios, donde dice claramente, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos librados de la muerte eterna, somos librados de la condenación. Pero ¿quiénes son esos que están librados de la condenación y de la muerte eterna? Los que no andan conforme a la carne, es decir, un nuevo andar. Ya no estamos obligados a pecar. Además, estábamos recordando la vez pasada que hay una evidencia de cuando una persona realmente es nueva. Cuando es nueva, cuando anda de una manera nueva, cuando su vida es nueva, cuando todo empieza a cambiar, como dice, siendo nueva criatura. Lo que debemos nosotros recordar es que tú eres nuevo cuando dejas de hacer lo que antes hacías. Cuando dejas de hacer lo que antes hacías, eso indica de que realmente tienes un nuevo andar. Cuando tú no tenías opción, tú mentías, robabas, criticabas, murmurabas, y eso hoy debe ser diferente. Entonces, una evidencia de que tienes un nuevo andar es porque ya no haces eso. Y el otro aspecto o evidencia es que empiezas a hacer lo que antes no hacías. Vean el contraste que hay. Uno, deja de hacer lo que hacías, que no era bueno, pero empiezas a hacer lo que antes no hacías porque es bueno. Cuando ya decides ayudar a otros, cuando decides orar por los demás, cuando decides congregarte, cuando decides evangelizar, cuando decides estudiar la palabra, cuando decides orar siempre,
cuando decides tener un mejor comportamiento cada día, cuando decides ser luz en medio de las tinieblas. Entonces esas son las dos evidencias. Pero eso también va acompañado no solamente de algo que la gente vea, porque es fácil ver a otro y pensar que se porta muy bien, que es bueno, que es lo mejor, que es excelente. Vemos como el versículo 5 de este capítulo 8 dice claramente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué podemos ver allí entonces? Que una persona que es nueva criatura tiene una nueva mente. Allí como que es un poquito más complicado, ¿no? Porque portarse bien para que los demás vean de que yo soy bueno, yo puedo disimularlo. Incluso la palabra de Dios dice que aun cuando el necio calla, es contado entre los sabios. Imagínense usted, es tremendo eso. Vemos una persona muy seria y pensamos que nunca puede hacer algo malo. Pero cuando se revisa la mente de esa persona, incluso nosotros mismos, nosotros tenemos una mente que tenemos que pedirle perdón a Dios a cada rato, pedir perdón a las personas que están a nuestro alrededor, más bien buscar ayuda para que otros nos ayuden en cuanto a eso, en cuanto a la manera de pensar. Dice que esa nueva mente ocurre cuando está viviendo conforme al Espíritu. ¿Y qué significa vivir conforme al Espíritu? No significa que vas a estar todo el día orando, o todo el día leyendo, o todo el día metido en la iglesia. La mente nueva que anda conforme al Espíritu está siempre pensando de cómo agradar a Dios. No se trata de un fanatismo que no tiene sentido. No se trata de ser solo religiosos. Porque hay muchas personas, incluso, que hasta dan su vida por el grupo religioso al cual pertenecen. Pero no tiene sentido si no están glorificando a Dios. Por eso es que una mente nueva es mucho más importante que cualquier otra cosa en cuanto a lo religioso. Es renovado por el espíritu de su mente, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:23. Dice: renovaos a través del espíritu de nuestra mente. Eso significa que nuestra mente tiene que cambiar. Y nuestra mente no cambia inmediatamente. Cambian algunas situaciones, cambian algunas maneras, cambian aspectos. Pero la palabra de Dios cambia nuestra mente cuando la ponemos en práctica. Porque no tiene sentido que sepamos la Biblia completa, que la memoricemos, pero no la hagamos parte de nuestra vida. Porque hay mucha gente que conoce las leyes de tránsito por lo menos. Mucha gente que sabe muchos artículos de la ley de tránsito, pero ¿cómo manejan? Tenemos que ver un historial de cómo ellos han manejado durante toda su vida. Es tremendo, y eso mismo pasa con el creyente y esa nueva mente que debe tener. Dice que la palabra de Dios, que el que tiene una nueva mente, ahora es cuando va a entender las cosas espirituales. Antes no entendíamos, porque de verdad es necesario tener el Espíritu de Dios para poder entender todo lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando. Vean el versículo 5 de este capítulo 8 de Romanos, donde dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Allí se nota mucho lo que debe ser una nueva mente. La palabra de Dios dice, incluso en los Salmos y en los Proverbios, dice que el impío, que la persona que no teme a Dios, está presuroso para derramar sangre. La persona que no teme a Dios y que no ama a nadie está deseoso de robar a otro. La persona que no teme a Dios ni que ama a los demás está maquinando de cómo molestar a otros, cómo hacer que los demás vivan mal, ideando cosas para
hacer que los demás vivan una vida incómoda. Y eso es tremendo. Podemos ver cómo esta es una realidad. En los diferentes cuerpos policiales hay personas que están ideando de cómo hacer quebrar a otros para que hablen. Castigos, cómo están siendo sometidas las personas a ciertas barbaries para ellos tener una declaración. Entonces lo vemos claramente. La mente del hombre es una fábrica. La mente del hombre es algo que te va creando muchas cosas. Y muchas veces Satanás utiliza ese potencial de la mente para crear cosas, para dañar lo que es al pueblo de Dios. Entonces es necesario nosotros como cristianos ser diferentes a quien no es cristiano, teniendo una mente nueva. Además, si no hay una nueva mente, no hay sometimiento a Dios y su voluntad. Porque cuando nuestra mente no ha cambiado, entonces no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Siempre quiero satisfacer mis deseos. Siempre quiero que las cosas salgan como yo quiero. Siempre quiero tener la razón. Ojo, y no estoy hablando de alguien en particular. Porque quizás hay algunos tocándose allí diciendo, ¿viste? En realidad no todos tenemos ese problema. Somos tan egoístas que queremos que todo salga de acuerdo a lo que deseamos. Y cuando algo sale diferente, entonces empezamos a pelear. Eso pareciera costumbre, pero eso es lo que el creyente tiene que evitar. Entonces no es solamente tener un andar nuevo, sino también una mente nueva. Porque como dice la palabra de Dios, dice, conforme a tu corazón, habla tu boca. Es decir, conforme a lo que tú tienes en tu mente, tú vas a hablar a los demás de eso. Por eso es que cuando escuchamos a otros hablando, y sobre todo si hablan mucho, así como yo, entonces vamos a entender qué hay en el corazón de la persona. Porque sin darse cuenta van a sacar todo aquello que tienen guardado. Entonces hay que tener mucho cuidado como creyente, medir, pensar, administrar lo que vamos a hablar, porque eso va a tener mucho que ver con nuestra mente. Por eso es que las personas que siempre van a estar hablando de Dios, entonces eso quiere decir que en su mente está la palabra de Dios. Pero también no solamente Dios está presente cuando hablan de su palabra, sino de cómo ayudar a otros, de cómo pensar en los demás, orar por ellos, cuidar a otros. Eso también ayuda a que haya una nueva mente. Lo otro que podemos ver, el versículo 9 de este capítulo 8 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vea todo lo que dice el apóstol Pablo. Está diciendo claramente, no hay puntos intermedios. O Cristo está en tu vida, o no está. O eres cristiano, o no lo eres. Nosotros a veces mencionamos esto y simplemente pensamos en que solo por ir a la iglesia ya es suficiente, ya es bastante. Pero no es así. Dios quiere hombres y mujeres que estén realmente convencidos que la palabra de Dios está hecha para que nosotros vivamos de una manera diferente. ¿Y sabes qué? A veces nosotros olvidamos eso. Pero una de las cosas que el Señor Jesucristo estuvo enseñando a sus discípulos es que no íbamos a estar solos, porque iba a haber alguien con nosotros que nos iba a guiar a toda verdad. Por eso es que cuando lo dice claramente el versículo 9, dice así, que si el Espíritu, en este caso el Espíritu Santo, no está en nosotros, hoy está indicando de que no somos de Dios. Por eso es que Dios, a través de Jesucristo, envió a un nuevo ayudante. Ese nuevo ayudante es el Espíritu Santo, que mora en nuestra vida, si es que realmente somos cristianos. Aquí nosotros no tenemos mucho que explicar en ese texto. Está diciéndolo claramente, o eres cristiano o no eres. Y si quieres vivir una vida diferente, es el Espíritu Santo que te va a ayudar a cambiar. Pero el Espíritu Santo no va a hacer en ti
algo que tú no quieras que hacer. ¿Cómo yo demuestro si realmente quiero cambiar? Yo cedo ese lugar, el dominio de mi vida a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. ¿Y cómo comienza eso? Conociendo lo que Dios quiere hacer en mí. Conociendo lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo. ¿Y cómo yo conozco la voluntad de Dios? En su palabra. Y si la palabra de Dios me dice orad sin cesar, significa que en mi mente tiene que haber una oración constante hacia Dios. Pensando, pidiendo, rogando, cuidando la manera de cómo hablo. Porque Dios está viendo no solo lo que hago, sino lo que pienso. Y si ese nuevo ayudante, que es el Espíritu Santo, está esperando siempre en que yo le dé esa soltura para que Él pueda hacer su voluntad, entonces yo tengo que pensar siempre en las cosas del Señor, olvidándome de mí, de mis deseos, porque es fácil. Y sobre todo en este país donde algunas cosas se consiguen mucho más fácil que en otros lugares. Con poco dinero se pueden conseguir cosas que nos pueden perjudicar. Incluso parecieran cosas que nos van a ayudar, pero no. A veces un vehículo, a veces una casa, a veces cualquier cosa, incluso hasta la comida. Nosotros tenemos que dejar en el control de nuestra vida el Espíritu Santo para que nos ayude a escoger qué es lo mejor. Pero no vamos a entender la voluntad de Dios si no la conocemos. Y la voluntad de Dios se conoce a través de la palabra de Dios, a través de aprender de los mensajes, de las enseñanzas, de la escuela dominical, del mensaje de edificación. Porque hay hombres y mujeres preparados para enseñarnos. Pero esos hombres y mujeres que están preparados para enseñarnos no viven en nuestra casa. Los vemos o los escuchamos 1, 2 horas, 3 horas, pero el resto del día, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente y el Espíritu Santo nos va a motivar a eso. Cuando hay cosas que en nuestra mente se repite tanto y somos movidos para eso, es el Espíritu Santo que quiere ayudarnos a crecer. Pero debemos recordar que hay una lucha interna, donde nuestro ego sigue allí. Por eso es que debemos nosotros dejar que sea Dios que gobierne nuestra vida a través del Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo no se aparta de nosotros, aunque muchas veces lo apagamos o lo entristecemos. Él está allí. Y repito lo que dice el texto, si es que tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, este es un aspecto, este es uno de los temas que el apóstol Pablo trata en cuanto a lo que es la seguridad de salvación. Eso indica, hermanos, que la salvación no depende de nosotros. Yo no puedo perder algo que no tengo, eso es un aspecto. Pero tampoco puedo perder algo que Dios me ha dado, porque Dios es quien puso en mí eso. Entonces Dios no se equivoca. Si Dios me hizo su hijo a través de la sangre de Cristo, yo no voy a dejar de ser su hijo, porque es Dios quien lo ha hecho, no yo. Y debemos entender claramente que la seguridad de salvación es algo que debemos entender muy bien. Dios me salva a pesar de lo que soy. A pesar de lo que soy, Dios me salva. Eso indica mucho. Que cuando Dios manda a su Espíritu Santo a morar en mi vida, es porque Dios me ha hecho suyo. Y en la misma oración del Señor Jesucristo, Él dice claramente allí, y nadie los arrebatará de mi mano. Por eso es que cuando Él le dice a sus discípulos, Él dice, es necesario que yo me vaya. Es más, ustedes necesitan que yo me vaya, para que el Espíritu Santo, ese que yo voy a enviar como consolador, ese ayudante, es el que va a morar en cada uno de ustedes. De modo que es no solo una señal de ser hijos de Dios, sino que es la presencia de Dios en nosotros mismos. Y Él nos va a motivar a crecer cada día a través de su palabra. Por eso es que
cuando la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, y no apaguéis al Espíritu. Él no se sale cuando nosotros pecamos. Él no se va de nosotros. Él se entristece. Él se apaga. Es decir, se siente ofendido. Es como cuando alguien nos dice algo que no nos gusta mucho y nos entristece porque no esperamos que esa persona diga o haga algo que nos haga sentir mal. Imagínense usted en la calle que la persona, alguno de nuestra familia, diga algo y nos ofenda. Nosotros no hallamos donde meter la cara, eso nos ofende. Porque vemos que los demás están dándose cuenta de un maltrato. Entonces imaginemos nosotros también al Espíritu Santo. ¿Qué siente el Espíritu Santo? Porque es una persona, además de ser Dios, es una persona viva, es activo. Él también tiene sentimientos, por eso es que el apóstol Pablo dice, no apaguéis al Espíritu, no entristezcan al Espíritu. Eso significa entonces que el estilo de vida que debemos llevar, de eso va a depender entonces cómo el Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros. Si nosotros ocupamos mucho más tiempo en nuestra propia vida de una manera egoísta, entonces el Espíritu Santo va a tener menos campo donde trabajar. Por eso es que lo dice también la palabra de Dios, haced pues morir lo terrenal. Haced pues morir lo terrenal. Es necesario eso, porque a medida que muere en nosotros lo terrenal, entonces lo espiritual va creciendo y vamos dando más lugar al Espíritu Santo, no solo en nuestro corazón, sino en nuestra vida y en lo que está a nuestro alrededor también. Mire, aunque estemos muertos al pecado, seguimos sintiendo los efectos del pecado, pero somos renovados cada día a través del Espíritu Santo. Por eso es que cada día que amanece es una oportunidad más que Dios nos da para ser diferente. No es que vamos a olvidar totalmente lo malo que hicimos ayer, no, todo lo contrario. Debemos pedir perdón al Señor por todas esas cosas malas que hicimos. Debemos reconocer dónde hemos fallado. ¿Para qué? Para no pecar otra vez. Es lo mismo. Pero para eso está el Espíritu Santo, ese nuevo ayudante dejado por Jesucristo, para que nuestra vida sea diferente. Imagínense, solo no podemos hacerlo. Como hablábamos la semana pasada, las personas que acuden a Alcohólicos Anónimos, ellos no se van a sentar y verse la cara, nadie dice nada. No, tiene que haber un instructor, tiene que haber un programa, tiene que haber exigencias, tiene que haber normas, tiene que haber algo importante que es rendir cuentas. Si todas esas cosas no pasan, entonces la persona que acude a Alcohólicos Anónimos no está haciendo nada, pierde su tiempo y más bien decae. Pues de nosotros tenemos que ver eso también en las cosas de Dios. Tenemos hermanos que nos ayudan. Tenemos la palabra de Dios. Debemos rendir cuentas unos a otros. ¿Para qué? Para poder nosotros saber qué está ocurriendo y cómo podemos ayudarnos entre nosotros. Pero mucho más importante, entonces tenemos el Espíritu Santo que sí nos va a motivar a hacer las cosas buenas. Porque a través del Espíritu Santo es que muchas cosas van a cambiar y va a haber una nueva vida. Por lo tanto, entonces, no es solamente un nuevo andar, no es solamente una nueva mente, sino que tenemos a alguien que nos va a ayudar a ser diferentes cada día. Y lo otro es, ya teniendo esos tres ingredientes, es una nueva obligación. Es una nueva obligación. Antes estábamos obligados a pecar, porque era el estilo de vida. Ve lo que dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Cuando dice deudores somos, significa hay algo que necesita ser pagado. Es una deuda que hay. Los que todavía debemos carro o tarjetas de crédito u otras cosas, sabemos de que es una obligación para nosotros pagar. Incluso ya comenzó el mes de los impuestos. Debemos recordar que es una obligación también rendir esas cuentas. Deudores somos. Tenemos muchas deudas.
Y las deudas no es solamente la parte física, monetaria, financiera. Tenemos muchas deudas en cuanto a cosas que hacer, cosas que hemos dejado de hacer. Pero realmente nosotros tenemos que ver que el resultado de haber conocido la verdad de Dios es una obligación práctica. Si yo conozco a Dios y Dios está hablándome a través de su palabra, tengo una deuda allí, porque son instrucciones que Dios está dando para que mi vida sea diferente. De nada vale decir de que yo soy cristiano, de nada vale ir a una iglesia, si lo que dicen en la iglesia y lo que Dios dice a través de cada enseñanza no la pongo en práctica. Es una nueva obligación. Cuando no éramos salvos, nosotros deseábamos satisfacer nuestra carne. Siempre estaba nuestro ego allí. Era como algo obligatorio. Siempre tengo que ganar. Siempre tengo que ser el primero. Siempre tengo que ser el mejor. ¿Verdad que sí? Y no solamente el mejor en ser, digamos, de una manera en que las personas me vean que cada día crezco. No, sino que no importa lo que haga. La gente tiene que ver que yo soy mejor. Es cuando el dicho de el fin justifica los medios. No importa cómo lo haga, lo importante es estar por encima de los demás. Esa era nuestra vida. Y que así estuviéramos haciendo las cosas malas, estamos obligados a que la gente nos viera bien. ¿Y qué hacemos? Una careta, una máscara. Tenemos una conducta en un lugar, pero nuestra mente es un desastre. O nuestra forma de andar realmente es desastrosa, que no me importa lo que piensen los demás. A veces pensamos, no, valórate a ti mismo, no te des cuenta, no escuches lo que digan los demás. No, pero, mano, mira, hay mucha gente que es un desastre en la vida, que eso más bien hace que los demás se sientan mal, incómodos, estorban. ¿Usted sabe cuántas personas a veces estorban en la iglesia? Porque quieren hacer lo que mejor les parece. En el trabajo no conoce usted personas que no quiere hacer lo que le toca hacer, pero no deja que los demás hagan. O incomodan. Que ven que el otro está haciendo bien su trabajo y se sienten incómodos porque piensan, entonces yo tengo que hacerlo bien también porque él lo está haciendo. Así pasa. A veces es lamentable, pero a veces en la familia. Hay personas en las familias también que no quieren seguir las instrucciones. Y entonces motivan a que otros no cumplan para ellos no sentirse solos en hacer lo malo. En nuestras iglesias pasa. Hay personas que viven siempre alimentando su ego. Viven siempre alimentando aquello que la carne les hace crecer en cuanto a lo que es humillando a otros y todo eso. Pero ¿cómo dice la palabra de Dios en cuanto a eso? El mismo apóstol Pablo nos dice que viendo a los demás como superior a nosotros mismos. Es decir, debemos someternos y debemos humillarnos porque Dios es el que hace las cosas realmente importantes y necesarias para que nuestra vida como creyentes sea diferente. Mire, es necesario que nosotros tengamos como una evidencia para poder ser diferente. La evidencia de ser salvo es no querer obedecer al pecado. Y él lo dice claramente, servís conforme a la carne. Si tú vives conforme a la carne, vas a morir. Es una obligación para nosotros obedecer a Dios. Eso es nosotros. Vea el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Por supuesto, todos estamos marcados para morir físicamente. Pero se refiere a que si nosotros vivimos conforme a la carne, espiritualmente siempre vamos a estar muertos. Más bien Dios tiene tanta misericordia de nosotros que nos ayuda en situaciones, nos provee, nos cuida. Pero nosotros debemos ver a nosotros mismos.
Así como lo dice en 1 Corintios capítulo 11. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mayormente la persona que no teme a Dios y que tiene una vida desastrosa, cree que todo lo que hace es bueno. Pero la palabra de Dios nos motiva a ser diferentes. Mire, esa nueva obligación nos indica que debemos ser diferentes en las cosas que hacemos. Nosotros estamos claros, estamos bien entendidos que las buenas obras no salvan, pero son evidencias de ser salvos. Las buenas obras no salvan, pero las buenas obras son evidencias de que realmente somos salvos. Y cuando nos habla de esa nueva obligación, nos dice claramente la palabra de Dios en estos textos, que estamos obligados a ser diferentes. Dios no quiere nada obligado, pero cuando dice la palabra obligación, es como realmente si quieres triunfar, si quieres ser victorioso, si quieres ser diferente, entonces solo tienes que hacer la voluntad de Dios. A eso se refiere esa obligación. Somos deudores. Dios nos sacó de un mundo desastroso. Bueno, entonces tenemos que ser diferentes a ese mundo desastroso para que seamos parte de lo que es el pueblo de Dios. Una familia tiene varios hijos, pero no todos se portan de la misma manera. Los padres están muy contentos con quienes obedecen, con quienes estudian, con quienes hacen las cosas como debe ser. Y por supuesto los aman a todos por igual, pero esos hijos obedientes van a ser mucho más beneficiados que los que siempre están en contradicción con los padres. Porque los padres sí les bendicen, les ayudan, les cuidan, pero mucho más agradado con aquellos que sí quieren obedecerle totalmente. Entonces, es una nueva obligación. Ya Jesucristo pagó nuestra deuda. Pero ¿sabe cuál es nuestra deuda? De obedecer y servir al Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, deudores somos. Es decir, ya no hay condenación, no. Sino que nosotros debemos ver que Dios está diciéndonos claramente que nuestra vida tiene que ser diferente porque ahora Dios nos da esa oportunidad. Y uno de los últimos aspectos es que todo eso nos debe llevar a que haya una nueva relación. Es decir, vean cómo el apóstol Pablo ha ido modificando la manera de cómo enseñar la vida práctica del creyente, pero también cómo Dios trabaja en nosotros. Primero, tiene que haber un nuevo andar, es decir, lo que los demás ven. Alguien diferente. Una mente diferente y nueva que no todos no lo ven, solo Dios la ve, pero nadie ve lo que hay en mi mente. Pero también nos dice, no es el trabajo que vas a hacer solo, tienes un nuevo ayudante, el Espíritu Santo que está en tu vida. Pero también dice, recuerda esto, Dios hizo ya todo por ti. Entonces estás obligado a ser diferente porque eres de Dios a partir de ahora. Y eso va a tener como resultado una nueva relación. Vean lo que dice el versículo 15. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es tremendo, hay una nueva relación. ¿Sabe qué es lo que ocurre muchas veces con nosotros? Y lo que ocurre con todas las personas en este mundo. Que cuando se menciona a Dios, normalmente vamos a tener temor o miedo. Cuando mencionan la palabra Dios, yo siempre escucho a una persona diciendo, ay Diosito, ayúdame, Diosito, o sea, como asustado. No porque quiere ser ayudado, sino como diciendo, no me castigues.
A veces algunos cristianos hacemos eso. Que buscamos a Dios solo por miedo, para que no nos pase nada malo. Entonces, cuando hay una nueva relación, nosotros debemos entender de que todas las cosas tienen que cambiar. Entonces la gente del mundo le teme a Dios no por obedecerle, sino por miedo a que haya en ellos represalias, según ellos. Pero debemos estar seguros de que Dios paga a cada quien lo que merece. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios nos da a nosotros lo que merecemos. Más bien tiene tanta misericordia que no nos da todo lo que merecemos, porque no merecemos nada. Hay muchos que creen o saben que Dios es amoroso. Eso es algo tremendo. La gente siempre está, ¿cómo Dios va a mandar a alguien al infierno si Dios es amor? O a veces critican o condenan. Dios no puede mandar a nadie al infierno porque la vida que llevamos aquí es desastrosa. Es culpa de Dios que muera mucha gente. No, si más bien la gente muere por su pecado. Y esa nueva relación, cuando dice allí que somos adoptados, está diciendo claramente que ya no somos contados con este mundo. Y como no somos contados con este mundo, entonces nuestra mente ya no tiene que ser de tenerle miedo a Dios, sino de temer a Dios o temor reverente. Entender de que no es miedo lo que debemos tener, miedo a pecar para que no nos castiguen. Entonces no hemos entendido el Evangelio. No debemos tener miedo a que nos castiguen. Debemos tener temor reverente a que Dios no se ofenda por lo que estamos haciendo. Eso es lo que tenemos que entender y es lo que el Espíritu Santo cada día nos está ayudando. Mire, el que es hijo de Dios no le tiene miedo a Dios, sino más bien que conoce que Dios le ha adoptado como su hijo. Hay personas en la calle, hay niños en la calle que ven a una persona adulta y lo ven con mala cara. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Pero qué bueno es ver a nuestros hijos confiar en nosotros. Y cuando ellos necesitan algo, nosotros poder proveerles lo que necesitan. Y así, con confianza, se acercan a nosotros. Pues nosotros tenemos como hijos de Dios entender esa situación con Dios mismo. Porque antes éramos hijos del diablo. Éramos esclavos del pecado. Ahora somos llamados hijos de Dios porque tenemos adopción. Es decir, hay algo diferente. El término de adopción viene de una persona que no es familia, de una persona que no pertenece a esa familia, pero llega a tener los beneficios de una familia. Entonces, en este caso, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos alejados de Dios haciendo cualquier barbaridad. Pero Dios nos incluyó en su familia con muchos beneficios y sobre todo beneficios eternos. Y que una de las cosas que tenemos que hacer es pensar siempre en agradar a Dios. Estar convencidos que eso es lo mejor para nosotros. Obedeciendo a Dios en todas las cosas. Por lo tanto, una persona adoptada tiene todos los derechos legales como heredero. Nosotros tenemos todo el derecho de lo que Dios ha prometido. Y no es que nosotros nos vamos a juntar a Israel como pueblo de Dios, no. Sino que la muerte de Cristo ha hecho algo mucho mayor que eso. Nos ha hecho hijos directos de Dios. Hijos directos, con todos los beneficios. Con todos los beneficios. Si nosotros recordamos lo que dice el libro de Hechos, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Israel le rechazó, no los quiso como padre. Pero a través de Jesucristo nos dio ese título de hijos. Somos hijos adoptados.
Él nos ha tomado. Él ha decidido hacerlo. Si nosotros vemos la figura de adopción, ¿cómo es ese término? No es que un niño decide adoptar a sus padres. Los niños no deciden adoptar padres. Los padres deciden adoptar al niño. Y eso es lo hermoso. Dios, siendo superior, infinitamente superior a nosotros, ha tenido tanta misericordia que ha decidido que nosotros seamos parte de su familia. No lo merecemos, pero Dios en su infinito amor lo ha hecho por nosotros. ¿Y sabe cómo es? Que mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios, nosotros podemos ahora llamar a Dios Padre. Hay mucha gente que conoce lo que es la oración del Padre Nuestro. Y antes de salir de su casa, lo repite. Padre nuestro que estás en los cielos. Ellos lo ponen y lo tienen estilo amuleto. Bueno, si yo digo eso, Dios me va a proteger en el día. Pues eso no significa de que esa persona sea hijo de Dios. Solo son hijos de Dios los que son parte del pueblo de Dios. Aquellos a quienes Dios ha llamado y a quienes Dios le ha hecho su Hijo a través de Jesucristo como Salvador. Y por supuesto, esos que son creyentes y que están a través de la sangre de Cristo, están llamados a hacer la voluntad de Dios. Y es como hemos visto aquí en el texto. Dice, porque antes no habéis sido recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, es decir, papá, con un término amoroso, donde ya, miren, no solamente cuando una persona es recién adoptado, al principio ese niño se le hace difícil decirle papá a la persona que lo ha adoptado o mamá, pero a medida que se va compenetrando y se va relacionando, entonces la persona puede decir con toda soltura mamá o papá. Es tremendo cómo eso también se refleja hacia nosotros. Los hijos de Dios tienen que pensar en que si realmente queremos ver a Dios como nuestro Padre, debemos obedecerle, conocerle y estar cada día más ligado, que haya una verdadera relación con nuestro Dios. Esta herencia es algo tremendo. Por ejemplo, ve la herencia de la verdad, una gloriosa verdad. Uno, si somos hijos de Dios, somos entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? Tenemos todas las cosas que Dios ha manifestado darle a quienes son sus hijos. Algo maravilloso. Y es una herencia futura, es una herencia gloriosa. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice, mira, no se preocupen por lo que están viviendo en este momento, porque lo que yo les prometo más adelante va a ser mucho más grande. Ni siquiera vas a recordar esto malo que estás viviendo en este momento. Y eso es parte de la herencia, eso es parte de la adopción. De modo pues que también no es solamente una vida eterna, sino que tendremos un cuerpo transformado y tendremos un compañerismo con Dios. Es decir, vamos a estar cerca, vamos a estar con Dios, vamos a estar en su presencia. Y además vamos a estar con todos los santos de Dios allí en el cielo. Es tremendo eso, hermano. Todo eso se lo debemos a la gracia salvadora de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, cuando nosotros veamos esto, debemos entender que esas señales de vida no es solo una forma de ser un religioso. Esas señales de vida significa que Dios, en su infinita misericordia, nos ha alcanzado para darnos vida eterna. Por lo tanto, mis hermanos, debemos entender claramente que ya el pecado no tiene dominio en nosotros, no debería tener dominio. Y que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos a tomar decisión de no pecar. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Entonces vivir como lo dice la palabra del Señor.
pensando siempre en un nuevo andar, tener una mente nueva, inyectando cada día lo que es la voluntad de Dios a través de su palabra, entendiendo que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos y que aun cuando somos hijos de Dios tenemos la obligación de obedecer a Dios constantemente. ¿Por qué? Porque hay una nueva relación en la cual Dios nos llama hijos y nosotros podemos llamarle Padre. Que el Señor les bendiga, hermano. Si alguien tiene alguna observación, alguna pregunta, si quiere comentar algo, si algo le llamó la atención, si quiere alguna corrección, incluso no hay problema, estamos aquí. Pueden abrir los micrófonos. Hermano Juan, Dígalo, hermano. hay algo que me gusta de este tema, es lo de la adopción que somos en Cristo. Por ejemplo, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, y que su descendencia pues iba a ser cuidada por él. Sí. Y en el